Soy Luis Osorio, un apasionado por la energía. Estamos viviendo una situación crítica. Estamos a niveles de exposición de dióxido de carbono y dependientes de toda la energía fósil. Una energía que no nos ha traído beneficios. Es el momento de tomar acciones, es el momento de hacer una transición a energías limpias. Es un momento de planificar lo que van a ser los próximos pasos a nivel de conciencia, a nivel de sociedad, a nivel de país y a nivel de planeta. Tenemos que lograr alcanzar y poder llegar en el 2050, como están haciendo algunos países, a tener cero emisiones. Bienvenidos a este evento. Buenas tardes. Bueno, siempre es un honor, un placer estar en la comunidad, estar con ustedes pues, para debatir sobre un tema trascendente, un tema muy importante que es la transición energética. Es decir, la transición de un modelo basado en energías hidrocarbónicas a un modelo que debe estar de alguna manera sustentado en energías que no contaminen, energías que produzcan menor cantidad de dióxido de carbono. De manera que hoy vamos a estar conversando sobre temas trascendentes, sobre temas muy sensibles, temas que nos hacen desafiar y pensar en cómo podemos de alguna manera aportar. Estamos hablando de transición energética, ¿no? Del compromiso que tenemos como individuos y como sociedad y como planeta para descarbonizar el planeta, ¿no? Hacerlo, esa transición para energías limpias. Un punto importante que debemos destacar es que el consumo pues, de energía se ha disparado pues, de una manera exponencial, muy importante, principalmente después de lo que sería la tercera revolución industrial, que más o menos coincide con la Segunda Guerra Mundial. Después de ese proceso, hubo bienestar pues, en el planeta con el fin de la guerra y el incremento de empresas, de productos, de bienestar, pues vamos a decir, ¿no? Fue muy importante y fue muy relevante. Pero ¿cuál fue la energía? ¿Cuál fue el driver que construyó, pues, vamos a decir, casi todo el siglo XX o mitad del siglo XX hasta hoy? Pues fue la energía fósil, ¿no? La energía fósil. Es decir, la energía hidrocarbónica, lo que conocemos como petróleo, gas, LPG, que está hoy siendo muy mencionado pues, en la radio, todo lo que viene de lo que está atrapado en las rocas, en la tierra, en sedimentos que fueron acumulados a través de millones y millones de años, como ustedes seguramente saben, principalmente en dos eras, ¿no? En la era Cretácica y la era Jurásica, donde ustedes conocen que habían pues, animales de gran porte, como dinosaurios y otros. Todos esos sedimentos, con una temperatura y con una presión adecuada, pues produce una composición química hidrocarbónica, estamos haciendo un poco de recuento, que definitivamente produce mucha energía. Y produce mucha energía y fue una energía que después de 1945, después de la Segunda Guerra, pues definitivamente movió el planeta, movió el mundo. Hoy estamos, hoy vivimos, hoy tenemos la tecnología que tenemos producto de esa energía. Pero resulta que esa energía hoy, que más o menos se produce la energía total que consumimos, hoy en día son aproximadamente 14.000 gigawatts. De esos 14.000 gigawatts o megatoneladas, de esas 14.000 megatoneladas, 80%, un poquito más, 83, 84, pero 80% en números redondos viene de energía fósil y 20% viene de energías limpias. Ahora, en ese 80% de energía fósil, ¿cuál es el principal problema que se tiene? ¿Cuál es el principal impacto que se tiene? Es las emisiones, ¿no? Aproximadamente por año, todo ese sistema que está 80% amparado por energía hidrocarbónica lanza al aire y a nuestros pulmones y a los pulmones de 7 billones de personas aproximadamente, 30 gigatoneladas de dióxido de carbono. Entonces, hablamos de transición energética de un modelo
de un sistema hidrocarbónico para pasar a uno de energías limpias. Fíjense, entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío, afortunadamente, ya están trazadas algunas líneas con organizaciones y con gubernamentales, la cual la más importante o el evento más importante es el Acuerdo de París de 2016. Un acuerdo donde, la mayoría de los países industrializados y de todo el mundo hacen un acuerdo para poder comprometerse a hacer esa transición. Las transiciones, desde el punto de vista, vamos a decir, evolutivo, son lentas, ¿sí? Llevan su tiempo, pero como todo proceso de evolución requieren de acciones diarias, permanentes, constantes para poder llegar a eso. En ese acuerdo se llega a que si las cosas siguen como están hoy, pues definitivamente la consecuencia más importante, que es el calentamiento global de esas emisiones hidrocarbónicas, pues definitivamente va a llegar a unos niveles catastróficos. Ya hoy estamos en niveles catastróficos. Yo creo que todo este tema del calentamiento global y todo lo que le está pasando al planeta es muy conocido, pero estamos hablando en promedio, el planeta tiene una temperatura de entre 14 y 16 grados centígrados, pero justamente desde ese momento que hablé al principio, desde 1945, un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, se ha incrementado. Eso ustedes lo han visto, ¿no? En series, en televisión, hay películas, hay mucha información al respecto de cómo se ha venido calentando el planeta. El planeta definitivamente, dependiendo del punto donde esté, pues bueno, puede tener distintas temperaturas, ¿no? Pueden estar un poco más frías, pueden estar un poco más calientes y también en la época que esté cierta región, que estemos más cercano o más lejos del Sol. Sin embargo, la temperatura registrada a niveles en los años 40, 45, con respecto a hoy estamos hablando de casi un incremento gradual que hoy llega a tener un incremento que ya está rozando, está muy cerca de los 2 grados centígrados por encima de la temperatura que habían hace 60, 70 años. De manera que es crítico, es una situación nunca antes vista, este tema del calentamiento global que tiene sus detractores, ¿sí? Por ejemplo, levanten la mano los que sí piensan que este tema del calentamiento global es un tema verdadero, que sí nos está pasando, levanten la mano. ¿No? Sin embargo, aquí estamos en una comunidad que está consciente, que es sensible a todos estos aspectos, pero hay mucha gente en el planeta, inclusive presidentes, ¿no?, de países muy desarrollados como Estados Unidos, que definitivamente salieron a decir que eso era mentira, que no estaba pasando nada. No vamos a entrar aquí en temas políticos, pero sí es un buen momento para reflexionar el mejor escenario, porque también hay que respetar pues las opiniones que tienen esas personas que piensan que esto no está pasando. Sin embargo, algunos especialistas han dicho que el mejor escenario para poder nosotros prepararnos es el escenario de sí creer que esto está pasando, de sí concientizarnos de que esto es verídico, ¿sí? Bien, entonces, en ese acuerdo de París, con esa preocupación del planeta calentándose, y cuando se empieza a calentar el planeta, se empieza a calentar el aire por esas 30 gigatoneladas de dióxido de carbono que le inyectamos todos los años, principalmente por la industria hidrocarbónica, empiezan a haber catástrofes, desastres naturales, lluvias. En estas semanas, no sé, 2 o 3 semanas, pregunto, ¿no hemos tenido unas lluvias acá en la ciudad, acá en el Estado de México, definitivamente diferentes, sí o no? Oye, la lluvia de ayer no fue diferente, fue fuerte, es distinta. Definitivamente hacer estudios de correlación de que esos eventos que están pasando acá están directamente asociados con el calentamiento global llevan su tiempo, pero créanselo, sí está pasando. Desastres naturales, ríos que se desbordan, virus, ¿no? Sobre todo, principalmente el COVID no hay estudios todavía bien claros que estén correlacionados con este efecto, pero hay algunos investigadores que siguen desarrollando esa hipótesis. Todavía no se tiene pruebas, pero
virus picados por insectos, ¿no?, que se desarrollan en ambientes más húmedos, definitivamente sí han traído pues unas tragedias impresionantes, deslaves. El caso de Katrina, el caso del huracán en Nueva York y bueno, y lo que hemos vivido aquí en América Latina desde hace muchos años. Bien, en ese escenario y volviendo al Acuerdo de París, pues bueno, hay que tomar una acción seria, gubernamental, de conciencia para poder detener ese proceso. Y en ese acuerdo, uno de los, vamos a decir, de los compromisos más importantes es poder llegar al año 2050, ¿sí? Espero que todos estemos en el año 2050, espero que su servidor llegue, hay que hacer, digamos, estar en un buen balance, pero en el año 2050 ya se empieza a establecer unos compromisos muy importantes. Primero, 50% de reducción de las emisiones, ¿sí? Es decir, si hoy estamos a 30 gigatoneladas, 33 gigatoneladas de emisión de dióxido de carbono, pues al año 50 pues tenemos que reducir 50%. Y México es uno de los países que firmó ese tratado, que firmó ese acuerdo, y el compromiso pues del país, de la ciudadanía y del gobierno definitivamente está firmado en ese acuerdo. Bien, un punto importante, ya situándonos en cómo estamos hoy, la capacidad instalada de energías que necesitamos, porque todas estas luces que ustedes ven acá, lo que consumimos en la casa como energía, de nuevo, insisto, viene 80% de energía fósil que produce dióxido de carbono. ¿Qué pasa? Muchas veces no lo vemos y pensamos que nada más cuando usamos gasolinas para transportarnos, o sobre todo vamos a decir, en el mercado aeronáutico es el de mayor consumo, casi el 75% del consumo en gasolina es de jet fuel por las aerolíneas. Obviamente eso bajó un poquito en la pandemia por la falta del cierre de aeropuertos y bueno, y toda la situación de contingencia que se dio, ¿no? Hoy el parque de energías limpias en el mundo, o sea, las instalaciones que hay en energía eólica, en biomasa, que son biocombustibles, es decir, combustibles que vienen de vegetales o de granos, energía solar, eso es aproximadamente 2.200.000 gigawatts, ¿no? 2.200.000 gigawatts es la capacidad instalada para energías limpias. Acuérdense que es el 20% de toda la energía que consumimos porque el 80% sigue siendo energía fósil. ¿Cómo estamos cómo está México respecto a esa capacidad instalada? Pues evidentemente los tres primeros países que tienen mayor capacidad instalada, que están entre los tres, casi un 75% de toda esa capacidad, son Estados Unidos, China y ahora sí que casi todos los países industrializados de Europa. Ahí está concentrada el parque de energías limpias. Repito, eólica, biomasa o biocombustibles, solar y todo lo que es energía eléctrica que no usa gasolina, ni gas, ni LPG. Bien, México sí tiene su parque, ¿no? Instalado y sí se han hecho cosas, principalmente en el año 2013, cuando sale la reforma energética, sale la reforma de hidrocarburos, también sale la reforma eléctrica. Y esa reforma eléctrica, algunos de ustedes se acordarán, hubo una cantidad de subastas, ¿no? Hubo un proceso, en mi opinión, pues de mucho entusiasmo y mucho optimismo pues para ese compromiso, ¿sí? Para ese compromiso que tiene el país y que tienen todos los que gestionan el país, inclusive nosotros, para poder llegar al 2050 por lo menos con la mitad de emisiones. Pero México tiene de esos 2.300.000 que comenté del parque solamente 20.000 megawatts instalados. No llega a 1%, 0.9%, ahí pueden hacer las cuentas. Es decir, es crítico, es preocupante el que estamos haciendo para poder invertir en esos proyectos. Por ejemplo, la industria de hidrocarburos hoy, antes de la pandemia, producía 100 millones de barriles por día. Vean la magnitud, 100 millones de barriles por día. Con la pandemia, más o menos en mayo del año pasado, una caída en el consumo, principalmente por el cierre de aeropuertos, trenes, vehículos, que la llevó a niveles donde estamos hoy aproximadamente 85 millones de barriles por día.
De esos 85 millones de barriles por día, México produce 1.6, 1.7 millones, es decir, casi un 2%, fíjense, 2%, inclusive con la caída de producción que ha tenido el país y que es muy conocida, pero no deja de ser un número interesante. Cuando México estaba en sus mejores niveles, cuando México en el año 2003, 2004 era uno de los grandes players de petróleo, estaba en casi 5 millones de barriles por día, eso era casi 6-7%. Es decir, vean la diferencia en el país de la mentalidad industrial hidrocarbónica versus la mentalidad en energía limpia. Ahora, ¿qué dicen los expertos? Dicen que hay mucho potencial, porque ¿qué necesita la energía o las energías limpias? La solar, la energía eólica, la biomasa, pues necesita toda esta gran extensión territorial que hay en este gran país, en el norte, en el sur, digamos, hay muchísimo potencial, ¿no? Sin embargo, hay que dar un impulso desde dos sectores fundamentales, en mi opinión. El sector que gestiona el país, no le quiero llamar sector gubernamental porque de alguna manera hay influencias que no solamente son del gobierno, el sector que gestiona el país y nosotros, cada uno de ustedes, nosotros, nuestra familia, nuestras comunidades, sean universitarias, nuestra sociedad, somos responsables por eso. ¿Cuál es un punto que a veces distorsiona el entendimiento de poder saber cómo estamos y qué estamos haciendo o qué proyectos se están invirtiendo? Es un poco la información que existe sobre cosas como, por ejemplo, los carros eléctricos, ¿no? Levanten la mano lo que han visto o han tenido oportunidad de estar en un carro eléctrico. Bien, lo de los carros eléctricos es una maravilla, ¿sí? Es una cosa espectacular y definitivamente puede haber un gran mercado, pero el carro eléctrico ha distorsionado, en mi opinión, la verdadera visualización de dónde está el problema, porque el carro eléctrico está resolviendo problemas menores, marginales, está resolviendo, está dando sí señales interesantes, pero bueno, ustedes conocen los costos de un carro eléctrico, seguramente en el futuro puede haber un mayor mercado. Pero ¿qué es lo que hoy habría que prestarle atención, por ejemplo? ¿A qué va a sustituir la gasolina? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el componente que puede sustituir en el corto y mediano plazo la gasolina, el diésel, el jet fuel que se utiliza para los aviones? Pues bueno, ¿alguien sabe qué es? ¿Cómo se llama ese componente? Empieza con H. El hidrógeno, ¿sí? Muchas gracias. El hidrógeno es el llamado a sustituir a la gasolina. Pues el hidrógeno, que también existe pues en la composición química de los hidrocarburos y también del agua, para descomponerse y para poder estar en su estado líquido requiere de electrólisis, ¿no? Imagínense el tamaño de una electrólisis que hay que hacer para poder producir galones, litros o toneladas, ¿no? De ese líquido verde que puede llegar a sustituir la combustión que necesita un motor, pues como un avión o un motor de un vehículo, ¿no? O simplemente una planta para prender mi casa o lo que necesiten, lo que necesitemos. Entonces es el hidrógeno el llamado, las inversiones son altísimas, sí hay proyectos en México, sí hay investigaciones, sí hay conciencia, pero definitivamente ustedes los pueden constatar, no del volumen que nosotros pudiéramos estar esperando para poder tener el sustituto directo de la gasolina. Insisto, no son los carros eléctricos es un buen proyecto, es lo que va a estar detrás del parque automotor, del parque vehicular y del parque aeronáutico, que es el que principalmente mueve este asunto. Bien, el llamado es de nuevo, como comenté al principio, a descarbonizar el planeta, a electrificarlo, ¿sí? Literalmente, porque está totalmente comprobado que las energías limpias tienen unos beneficios totalmente diferentes a lo que fueron las energías hidrocarbónicas. Ahora, todo el tema de la energía hidrocarbónica ya pasó
ya fue, o sea, esto no tiene vuelta atrás. Nosotros ya estamos en un tren montado donde vamos hacia la transición energética, queramos o no queramos. La Unión Europea ya sentó las bases políticas, las bases normativas, las bases sociales, lo pueden ver en sus distintos decretos, inclusive colocando impuestos a empresas si pasan de cierto contenido de emisiones o si no desarrollan tecnologías como el uso de hidrógeno o incrementar el parque de energía solar o otros proyectos que tienen que ver con energía totalmente limpia, porque la Unión Europea se está tomando muy en serio, y todos los países que forman parte pues, de este organismo, el poder llegar al 2050 con 50% o menos emisiones, porque si en el 2050 se llega, como repetí, a los niveles o seguimos igual, vamos a pasar de los 2 grados centígrados de mayor temperatura del planeta, y las catástrofes, bueno, ustedes las pueden buscar, lo que sería el mundo con crisis de agua, con crisis de agua, digamos, superiores a lo que hoy ya estamos viviendo. Bien, de manera que el llamado es al debate, ¿no? A la conciencia, al poder entender los beneficios, ¿no? Porque muchas veces vemos el tema de esa transición de la energía hidrocarbónica a la energía solar o a la energía limpia, la vemos como un tema que no es constructivo, ¿no? Lo vemos desde lo negativo, lo vemos desde el daño existe, es real, ¿sí? Son personas que fallecen, son millones de personas que fallecen por esas causas, pero verlo desde lo constructivo definitivamente es una opción que se están tomando en muchos países. Por ejemplo, las energías limpias son más eficientes, es decir, usan menos contenidos, menos materiales, no tienen prácticamente desechos. Usted sabe que si usted produce petróleo, pues definitivamente el petróleo viene de la tierra con una cantidad de cosas, con azufre, con agua, con sal, con lo que se puedan imaginar, y bueno, eso tiene desechos, tiene plantas de tratamiento. Ya han visto todo el tema del shale gas, el problema que ha tenido con el agua, en fin. Eso no pasa con la energía limpia. La energía limpia no tiene desechos, la energía limpia es eficiente, la energía limpia trabaja con materiales y con tecnología pues definitivamente distinta. Es decir, que podemos consumir menos energía. Vamos a decir que hoy consumimos este tamaño de energía, en el 2050 vamos a producir más energía pero con menor parque energético si hay una transición, si hay un cambio a proyectos de energías limpias. Bien, bueno. Ese paso, pues definitivamente va a ser fundamental. Otra conciencia que hay que tener es a nivel de la economía, ¿no? Porque muchos detractores dicen que bueno, que esas inversiones en energías limpias son costosas, si son costosas, requieren de mucha inversión, ¿no? Pero como cualquier proyecto empieza a generar utilidad, pues definitivamente en el corto plazo. Ahora, no solamente genera utilidad económica en el cierto plazo, sino que el bienestar que está asociado a trabajar o al estar en un mundo descarbonizado es definitivamente pues, mucho más amable, mucho más saludable que estar en el lado hidrocarbónico. Estamos hablando de que la transición energética es parte de la solución económica, es parte de los problemas que hoy estamos viendo de diversidad, de racismo, de pobreza, de personas que no llegaron en el siglo XX, de muchas personas que no llegaron en el siglo XX a poder llegar a tener bienestar, porque definitivamente esa industria o todo lo que estaba alrededor de la industria hidrocarbónica fue desigual, y hay que decirlo, fue desigual. Hoy la energía eléctrica plantea, inclusive en su composición técnica y en la composición de cómo se relaciona o su diversidad, pues porque son proyectos que son muy diferentes. Ustedes han visto molinos en el mar, molinos en la tierra. Bueno, hay una cantidad de cosas que son muy distintas. La diversificación, el portafolio de proyectos, ¿no?, que podemos hacer con las energías limpias definitivamente nos hace menos dependientes de una sola, como eran los hidrocarburos. ¿Okay? En ese sentido, de poder entender que estar del lado de la energía limpia da bienestar, va a combatir la pobreza, nos va a mantener en un espacio saludable,
vamos a poder tomar acciones para dejar o disminuir la emisión de dióxido de carbono, en ese escenario es que tenemos que ver esta transición. Es muy importante, es totalmente relevante, el que podamos, desde todos nuestros espacios, ¿no?, desde el espacio individual, hacer pequeñas cosas, ¿sí? No se trata de consumir menos gasolina o no, pero hacer pequeñas cosas. Por ejemplo, estudiar carreras universitarias relacionadas, o que las universidades tengamos como desafío crear pensums de estudios o carreras universitarias donde se analicen proyectos que tengan que ver con energías limpias. Poder hacer foros sobre energía solar, llamar especialistas sobre cada una de estas distintas variedades que existen a nivel de proyecto, tener conciencia sobre la gestión de proyectos que tiene que hacer de una manera moderna, aprovechando la tecnología. Es decir, esa conciencia, tanto individual como colectiva, está en todos nosotros. Pero principalmente el llamado es a los que gestionan el gobierno. Es decir, tiene que haber claridad en las instituciones, tiene que haber claridad en las secretarías que están relacionadas, la de ambiente. Bueno, yo creo que todas las secretarías están relacionadas, ¿no? Hay que tener claridad, el gobierno tiene que presentar claridad. En el 2013-14 se hizo una reforma energética, hubo un superclima optimista, como mencioné, y definitivamente hoy lo que hay es, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, una reforma y una contrarreforma, ¿sí o no? Sale otra reforma y viene otra contrarreforma, y viene un abogado y viene un juez, entonces no hay claridad hacia dónde vamos. Es preocupante, es realmente crítico. Tiene que haber claridad y tendría que haber un sentido de urgencia. Eso tendría que estar como, si ustedes escuchan al primer ministro inglés o escuchan a cualquier miembro de la Unión Europea, van a ver que el primer punto de agenda es esa transición, porque es muy desafiante. En 30 años llegar a disminuir 50% de emisiones, bueno, realmente plantea un cambio muy importante, ¿no? Entonces, el llamado es que haya claridad en el gobierno, que haya normativa y que haya participación en la inversión. Porque un solo operador, una sola persona, es decir, gobierno o como se llame, o las instituciones que le pertenecen, sea Pemex o sea CFE, no va a poder con tanta inversión, no va a poder con tanta tecnología, no está en condiciones. Eso tiene que ser un espacio abierto, abierto de participación privada, abierto a empresas que con sus tecnologías y con la tecnología que existe en el país se puede desarrollar. Bien, no sé si ya pasamos a un espacio de algunas preguntas que vamos a hacer. Después les tengo una idea para cerrar, pero bueno, de esta plática sobre la importancia, sobre nuestro papel, sobre nuestro rol como individuos, como comunidad, pues como colectivo, si tengan alguna duda de lo que aquí hemos hablado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A mí me gustaría saber qué pasos ha seguido México para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París para la reducción de emisiones. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Es importantísimo, ¿no? O sea, sí han habido iniciativas aisladas, pero no ha habido un frente de gobierno, ¿no? O sea, no ha habido un frente. Yo creo que algunos de nosotros, de los que estamos acá, pues esa pregunta deberíamos responderla a todos. Oye, ha habido una apertura, se hizo una licitación, por ejemplo, para poder licitar parques que ya existen y que puedan ser remodelados. Cuando quiero decir parques, parques de energías limpias, o simplemente hacer nuevos proyectos. Eso pues no está en la agenda diaria pues noticiosa pues en nuestro país, lo que da un reflejo muy claro que no hay, como comenté hace minutos, pues no está en la primera plana de la gestión del gobierno. Sin embargo, sí se han hecho cosas, porque México fue, y hay que decir, uno de los grandes impulsores por América Latina para firmar ese acuerdo. Tiene unos expertos increíbles, hay que decir, las instituciones, algunas universidades realmente le han dedicado muchísimo tiempo y muchísima investigación al cómo el país puede superar esta crisis. Pero bueno, definitivamente sí requiere de cierta conducción pues, en el gobierno, pues, por decirlo de cierta forma. Ahora,
Lo que sí preocupa es que el acuerdo que se firmó en 2016 arrancó el año pasado a ser vigente pues en el año 2020, y desde el 2020 hasta hoy pues realmente ha sido poco, ok, es un año, pero bueno, todavía faltan 29, ¿no? Lo que quiero decir es que ya hay países que en el primer año, o como la misma Unión Europea, que en el primer año ya han hecho cambios relevantes en su normativa, en sus leyes, y eso no lo vemos acá. Entonces, pareciera que si hay por un lado un impulso de investigación y de especialistas que ya están pensando en qué se pudiera hacer, en qué proyectos se pudieran desarrollar, pero por otro lado, el pensamiento de control que existe para poder realizar esa apertura, pues no se ha visto desde que ya entró en vigencia el acuerdo. De manera que sí es crítico y es preocupante, no se ven acciones muy concretas en ese sentido. Muchas gracias. Gracias. Perdone, mencionó que a partir de 1945 empezó esta degradación de nuestro medio ambiente. ¿Tendrá que ver con esto de los estallidos de las bombas nucleares y todos estos experimentos que se han hecho a razón de la energía nuclear? Es pregunta. Sí, o sea, digamos que, todo suma en el sentido negativo, ¿no? O sea, todos esos experimentos nucleares y esa psicosis en la que entró el mundo después de la Segunda Guerra y hasta que terminó a finales de los 80, en teoría, la tensión, ¿no?, por estas guerras nucleares, todas esas pruebas y todas esas cosas efectivamente causaron daños, ¿no? Quizás no de la manera tan masiva como lo pudo haber causado el crecimiento de la industria aeronáutica, ¿sí? Porque estamos hablando de millones de vuelos por día, ¿no?, que se han incrementado principalmente desde los años 70 para acá, y bueno, ahora ni hablar, antes de la pandemia, ¿no?, quiero decir. Pero definitivamente cualquier cosa que cause combustión, ¿sí?, sea con energía nuclear o lo que sea, pues definitivamente eso va, bueno, y además la energía nuclear, los impactos son diferentes a la contaminación porque es radiación, ¿no? Entonces definitivamente eso también suma del lado negativo a la catástrofe, porque estamos la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo termina? Con una catástrofe, ¿sí? Con una catástrofe radioactiva que acabó prácticamente con un país, con Japón. Y bueno, por supuesto con todos los muertos que se produjo en ese sentido. Sin embargo, es importante ahí la pregunta sobre el punto de vista de que la energía nuclear como tal, no deja de ser una alternativa para energías limpias también. No las bombas, ¿sí? No las bombas. Pero sí la energía nuclear, o sea, la filosofía de poder generar energía, eso no usa combustible, usa, bueno, energía física, ¿no? Yo no soy experto en eso, pero definitivamente sí se puede usar. ¿Cuál es el problema con la energía nuclear? Bueno, que es muy peligrosa. Y ya hemos visto recientemente en series todo lo que pasó en Chernobyl y lo que han pasado pues, en otros casos también en Japón. Es muy peligrosa y lo que está asociado con una explosión nuclear, ¿no?, como usted está mencionando, pues es como sumarle más catástrofe a la catástrofe que hoy tenemos hoy en día. Hola, por ejemplo, en México uno de los pasos que se dio fue crear la Ley General de Cambio Climático, que un poco a rastras iba avanzando, pero el año pasado surge esta nueva iniciativa de la Ley de la Industria Eléctrica, que vuelve a beneficiar a los productores de energía que surten al gobierno basados en carbón. ¿En qué lugar deja entonces esa nueva ley de la industria eléctrica, que todavía está en veremos, a los productores de energías limpias en México, los certificados de energías limpias? ¿Cómo nos regresa? ¿Cuánto nos regresa esa nueva ley de la industria eléctrica? Porque había algunos pasos, pero quizás esta ley es como, no sé, un poco de lo malo que le podemos agregar a este intento de transición que estábamos haciendo en México. Bueno, es una excelente pregunta y es muy preocupante, ¿no? Porque no puede ser que el destino de nuestras generaciones se haya quedado o esté en la burocracia. Esto es totalmente insólito. Pensar, y muchos países, principalmente de Europa y en Estados Unidos también, bueno, miren todo lo que tuvo que hacer Estados Unidos de sacar pues, esa idea presidencial que había anterior a este presidente para poder retomar los caminos. No puede ser que el futuro de ustedes
y de nosotros esté de alguna manera dependiendo de burocracia, de normas, de cosas complicadas. La reforma energética de 2013 sentó una base importantísima a nivel de la energía eléctrica, pero eran muchísimas leyes, ¿no? Como la que tú estás mencionando, pues la ley de energía eléctrica, pero eso quedó truncado, pues, o sea, eso no, la misma reforma de hidrocarburos quedó totalmente cerrada, no solamente a nivel de las licitaciones que se hicieron para que entraran pues los capitales, sino a nivel, porque yo puedo lanzar una ley, pero después tengo que hacer su aplicación, ¿sí? Su aplicación, que es la normativa, el cómo, porque la ley es general, ¿no? Para poder tomar condiciones generales sobre una acción como por ejemplo los productores de energía eléctrica. Bueno, esa normativa pues no llegó a salir, esa normativa quedó, o sea, están los productores esperando que salga para poder saber cómo definitivamente se presentan los proyectos o cómo se aprueban, pero principalmente porque hay compañías que llegaron a entrar con la primera ronda, como Iberdrola, que es una compañía española pionera, pues, increíble pues, en energía limpia, y otras empresas que entraron, pero definitivamente eso se paró, pues, ¿no? De cierta forma. Y ha habido vamos a decir, mucho debate pues, entre pensamiento, en filosofía de la gestión de gobierno, sobre todo de la Secretaría de Energía, versus los mismos productores, inclusive no solamente los de energías limpias, sino lo de las otras energías, pues lo de las energías hidrocarbónicas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la complejidad que existe para aplicar las normativas que tenían que ver con la reforma energética no solamente es para la eléctrica, es con todo. O sea, es un factor común, es un pensamiento encontrado con una filosofía de apertura, con una filosofía de poder establecer no solamente un productor, sino 350 productores haciendo paneles solares, o por qué no, perforando de manera limpia y ordenado el mar, el Golfo de México, ¿no? Entonces es un tema de cómo la ley sale, pero cómo se aplica la normativa. Sabiendo la postura del tratado que tiene México para el 2050 y que hablando de energía es nuestro futuro, ¿sabe usted qué estados de la República son los que están invirtiendo más en este tema? Sí, buena pregunta. Definitivamente, sí, excelente pregunta, Carlos. Digamos que los estados como tal, los gobiernos no están haciendo ninguna inversión, ¿ok? La inversión, como comentamos ahora, quedó infelizmente, en mi opinión, centralizada pues en el gobierno federal. Entonces, en los estados como tal, sí hay iniciativas, claro que sí, ¿no? Pues uno va a Sonora, Michoacán, ¿no? El norte, Tamaulipas, y algunos estados del sur, bueno, casualmente el sur pues tiene una extensión importantísima para energía solar y es muy, vamos a decir, bondadosa para el tema de los vientos, el sur y también el norte del país. Ahora, Sonora, por ejemplo, que pudiera ser el estado donde hay más proyectos, pero son proyectos que salieron de esa primera ronda, ¿no? Que fue importante, que realmente sorprendió al mercado con sus costos, porque fueron costos muy menores de las licitaciones, o sea, los costos de los proyectos muy menores con los que se estaba esperando, pero eso se trancó, pues, eso se paró. Claro, ellos van a desarrollar sus proyectos, pero ¿cuál pudiera ser el incremento de la capacidad instalada en energía eléctrica que van a tener los proyectos que ya se hicieron? Muy marginal. O sea, realmente se requerirían como 5 rondas por año de esa magnitud para que realmente México pudiera de manera tangible cambiar o tener el portafolio de, en vez de 80-20, 80-20 es a nivel mundial, ¿sí? Pero México puede ser 95-5 o 98-2, ¿no? Ese es México, nivel mundial 80-20, México puede ser 98-2%. Entonces, ¿cómo yo paso de un 2% de capacidad instalada a poder por lo menos estar igual que la energía hidrocarbónica? Va a depender de que hagan nuevas rondas y nuevas licitaciones, pero principalmente, respondiendo a tu pregunta, donde hay mayor inversión privada y también alguna del gobierno sutil, pueden ser Sonora, Michoacán, Tamaulipas. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Espero que esto sea uno de los primeros debates o el primer debate que vamos a hacer sobre estos temas. No se vayan con la idea
de que esto va a pasar y que al 2050 alguien lo va a arreglar, está en nosotros. Es hoy. Es más, no es hoy, era para ayer que lo que teníamos que hacer. Tenemos que irnos a casa con el sentido de urgencia, a poner todos donde ustedes son expertos, a poner videos de YouTube, saber fotos en todas las redes sociales y poder de alguna manera sensibilizar a nuestra comunidad, a sus familias de lo que está pasando. Es hoy, no hay tiempo para mañana. Ese es el legado que nosotros le vamos a dejar a su generación y a todas las que están por venir. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.